Mi nombre es Ricardo José Pérez Arnés y hoy voy a exponer la enseñanza y aprendizaje híbrida y los componentes que éste tiene. Primeramente, déjenme hablarles del COVID-19 y todo lo que ha traído consigo. Acá, en la actualidad, 2022, nos encontramos. El COVID-19 fue un detonante para que la enseñanza, el aprendizaje tenga una nueva forma de innovación. En muchos casos hubo estancamientos donde no se podía desarrollar de la mejor manera la enseñanza de profesor-alumno, por lo cual se desarrolló este modelo híbrido. Esta primera versión del módulo que tenemos fue desarrollada por personas profesionales que nos enseñan qué es un proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje híbrido. Por lo cual, antes la educación tradicional es profesor enseña, alumno aprende. Profesor da las ideas, alumno las adopta, las adquiere. Pero hoy en día la buena enseñanza gira en torno a que el estudiante puede ser partícipe ahora de enseñar. Y por lo cual no es solo una enseñanza profesor, estudiante. Ahora puede ser a la inversa. Existe un método, una técnica que es a la inversa, de igual modo. Por eso nos centramos en esto. Ahora, lo que vino con el COVID-19 fue que nos aislaran, estemos en nuestras casas, encerrados, causó estrés y muchas cosas más en esta pandemia que hubo a partir del 2020. Por lo cual había muchos profesores, docentes que no tenían cómo manejar el conocimiento previo de las plataformas de enseñanza como ser Meet, Zoom, Classroom y de igual modo el Moodle. También utilizamos Gmail para los mensajes, las notas y todo eso. Es por eso que se fueron desarrollando varias técnicas, procesos. La enseñanza de los profesores tenía que ser por medio de estas plataformas y aquí entramos a lo síncrono y de igual modo entramos a lo asíncrono. Lo síncrono es un proceso de aprendizaje bueno, la cual genera interacción entre estudiante y profesor. Es que yo digo, profesor, no entendí la parte donde enseña qué es el conductismo y el profesor me dice, bueno, el conductismo trata de liderar tantos, tantos, tantos. El profesor es el que interactúa con el estudiante y el estudiante con el profesor, así a la inversa igualmente. Es por eso que es importante, solo que acá tenemos no una limitante, sino unos cuantos consejos, comentarios que gira en torno a que si no tienes un aparato móvil no puedes ser partícipe de las clases síncronas. Es decir, necesitas un teléfono para poder conectarte. Y no es necesario que esté presencialmente el estudiante en el aula. Un ejemplo, puede que el profesor esté en el aula y el estudiante esté tras la pantalla, como ahora mismo yo estoy grabando una clase y vamos a explicar esto un poco más adelante. El profesor puede estar en el aula, como se dijo, y el estudiante frente al celular y prestando atención, anotando, haciendo apuntes de qué significa el proceso de aprendizaje, qué es la enseñanza, qué es aprendizaje, qué son métodos, técnicas, qué es deducir, qué es inducir. Es por eso que el estudiante aprende al tiempo vivo, al rojo vivo, por así decirlo. En cuanto a lo asíncrono tiene una ventaja, o muchas ventajas, por así decirlo, que la primera prima en que las clases son grabadas. El estudiante puede optar para ver el video en su espacio, momento, tiempo. Él dispone del tiempo y es él el partícipe de estas clases para verlas en cualquier momento. Por lo cual puede hacer la retroalimentación cuando él guste. En cambio, de igual modo, se puede decir que tiene una desventaja, que no puedes resolver tus dudas al momento. Las dudas las vas a resolver pasando un cierto tiempo o cuando ya haya una clase presencial, pero aquí ya pasaríamos a lo síncrono. Es por eso que lo asíncrono gira en torno a eso, a que las clases son grabadas, pregrabadas y ahí no hay interacción entre docente y estudiante al rojo vivo. Luego pasamos a que el profesor debe tener su lista de actividades. Es decir, al tener sus actividades en orden, puede desarrollar una buena clase. De igual modo tiene su cronograma en el cual, digamos, él
15 de diciembre comenzamos las clases, el 17 tenemos la actividad número 1 síncrona, como se fue desarrollando en las clases del docente Edson Peña, que nos daba tareas y nosotros hacíamos las tareas, leíamos los libros, hacíamos una retroalimentación, podíamos hacerlo en grupo o individual, habían dos tipos de trabajo, el cual era individual y en grupo, por lo cual generábamos ese conocimiento. Pasando ya a otros temas, de igual modo tenemos que tener en cuenta que si no hay enseñanza, no podemos tener aprendizaje. Es decir, esto se lleva de la mano, enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es la actividad que desarrolla el docente para que el estudiante aprenda. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje son los conocimientos adquiridos por el estudiante o por cualquier persona que quiera el conocimiento. ¿Para qué? Para desarrollarlo, por así decirlo. Por lo cual podemos argumentar que el conocimiento previo es de suma importancia. ¿Esto para qué? Para desarrollar nuevos conocimientos. Con el conocimiento previo que tenemos podemos desarrollar otros nuevos, por lo cual es de suma importancia. También cabe argumentar que tenemos que tener en mente, disculpen la trabada, que la práctica humana es importante. El ser humano tiene necesidades. ¿Y necesidades a qué? A aprender, a razonar, a tener en mente que va a aprender a desaprender después. Es decir, si alguien aprende a desaprender, tiene cabida a nuevos conocimientos, porque no solo basta con tener un conocimiento y quedarse con eso. El conocimiento previo te sirve. ¿Para qué? Para, si hay nuevos conocimientos, unirlos y hacer de esto un nuevo conocimiento. Por lo cual es esto importante para que el estudiante desarrolle nuevas habilidades. ¿Y las habilidades para qué te sirven? Te sirven para tener esa independencia de poder desenvolverte. El profesor te va a presentar un problema y ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a resolverlo. Y para esto vas a tener metodologías, procedimientos, técnicas, estrategias. Y esto te va a derivar ¿a qué? A que puedas hacer el buen uso de esto. Por lo cual tenemos 6 puntos a favor o 6 puntos que debemos desarrollarlos. ¿Qué es la motivación? La motivación es la orientación que te da el docente para que tengas ese indicio de querer aprender, hacer de ese aprendizaje algo bueno, y eso lo va a hacer el docente de manera didáctica, pero tú eres el principal partícipe de esto. Como punto número 2 tenemos el conocimiento de la información. La información te sirve ¿para qué? Para que la adquieras, la adhieras y tengas algo con que defenderte. Por medio de eso vas a tener que hacer un gran desarrollo de esto. Luego pasa a hacer la asimilación. Tienes la información y ¿qué pasas a hacer? Asimilarlo. Y una vez que lo asimilas, ¿qué haces? Dominas este contenido. Al asimilar, primeramente lo que sucede es que vas a ver qué te sirve, qué no te sirve, para qué o por qué. Luego de eso pasa al dominio. ¿El dominio de qué? De la información, de todo el aprendizaje que has tenido según las enseñanzas del profesor. Este dominio va a derivar ¿para qué? Para que te independices, como ya nombré anteriormente, de toda la información que te va a servir o no te va a servir. Vos vas a ser el partícipe. Esto por medio de que el dominio lo vas a demostrar mediante la exposición, así digámoslo, una exposición. Vas a exponer qué es la enseñanza. La enseñanza es la actividad que desarrolla el profesor. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda. Ese es el dominio. Aquí en la mente ya la tienes dominada, la teoría según la práctica. Luego, ¿a qué pasas? Pasas a sistematizar estos conocimientos. ¿Y qué es sistematizar? Es entregar y seleccionar el contenido. El contenido lo vas a seleccionar en lo que sirve, no sirve, vas a analizarlo, cosa que previamente ya se hizo, pero el sistematizar es eso, hacer de este conocimiento algo bueno, crear un nuevo conocimiento, haciendo uso del conocimiento antiguo, nuevo, unirlo y ahí tenemos el nuevo conocimiento. Luego de la sistematización, ¿qué pasa? Luego de la sistematización tenemos esas evaluaciones. ¿La evaluación de qué? Del aprendizaje que hemos tenido. Puede ser 1, 2, 3 evaluaciones, las evaluaciones que sean necesarias. ¿Para qué? Para que tengamos en mente que
has aprendido, que el docente ha hecho una buena labor. Y esto no es por parte solo del docente. El docente no está obligado a que aprendas sí porque sí. El derecho, deber de aprender está en uno mismo, por lo cual debemos decir que las evaluaciones las hacemos nosotros mismos, haciendo prueba de la habilidad del dominio que tenemos. Al momento de hablar, uno demuestra seguridad, demuestra esa entrega del aprendizaje que ha tenido. Y es por eso que deriva, según a eso, el dominio, el aprendizaje y todo. Hay muchas teorías, de igual modo, sobre qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, qué contenidos debe tener el docente, los roles que tiene un docente, el rol del docente, que es activo, es didáctico, es una persona que se mueve por todo lado. ¿Para qué? Para hacer de su clase algo bueno, algo que va a llamar la atención al estudiante. El rol del estudiante, ¿qué es? El estudiante al principio es pasivo, una persona que va a ver si va a aprender, va a adquirir conocimientos, pero está ahí de, ya, bueno, me sirve, no me sirve. Eso, el estudiante es pasivo y es por eso que se complementa el rol del profesor y el estudiante. También hay los roles que juegan las didácticas, el compromiso, que tanto va a aprender el estudiante y todo eso. Por eso se tienen teorías de aprendizaje de qué es el conductismo, es el comportamiento que tiene el estudiante, la persona. O sea, es netamente observar. También tenemos el cognitivismo, que es el aprendizaje según a partir de la experiencia que tenemos, el empirismo, por así decirlo. De igual modo, mejor dicho, tenemos el constructivismo, que es que construir. Sí, pero construir ¿para qué? Para reflexionar, para tener ese algo de qué poder hablar, es decir, de qué reflexionas, de algo que ha pasado, de algo que no ha pasado, la experiencia que te hace reflexionar. Es por eso que hay objetos de educación, hay objetos de estudio, los roles que ya se mostraron. También es importante la aplicación de las TICs, de las tecnologías. ¿Para qué? Para generar nuevo conocimiento, hacer que se pueda desenvolver el estudiante. Es importante tanto el estudiante, el profesor, el conocimiento, el medio, porque hay un emisor, hay un mensaje, un receptor. Es por eso, esa es la información de la comunicación tradicional que tenemos. Emisor, mensaje, receptor. Pero sabemos que hay un emisor, un codificador, un mensaje, un receptor y una evaluación de estos contenidos, de la información que tenemos. Esa ya es una teoría de Laswell. Por lo cual, no solo basta con tener la información, no te puedes quedar con lo que sabes. La búsqueda de nueva información es lo que genera ese individualismo para trabajar luego en grupo. Al trabajar individualmente, tienes esa manera de ver la información, la vida, por así decirlo, para trabajar en grupo. Es decir, has aprendido solo, pero ese conocimiento te sirve para qué. Al momento de hacer trabajos en grupo, lo desarrollas así en grupo. Es por eso que existen 3 grupos que lo vamos a desglosar así. El grupo informal. Los grupos informales son temporales, son grupos que pueden derivar en 2, 3, 4 clases, hasta 5, digámoslo así. Y después ya no se vuelven a ver las caras, por así decirlo. Luego están los grupos formales que son a mediano plazo. Tienen un objetivo que es hacer las tareas, corroborarlas, evaluarlas, si las están haciendo bien, su dominio y todo eso. Pero son de igual modo a mediano plazo. Y tenemos acá, no uno de los grupos más importantes, solo que es un grupo base. El grupo base, ¿para qué te sirve? Son a largo plazo. Están trazando ahí los mismos objetivos, están trazando los mismos procedimientos, técnicas que se van a utilizar dentro. La obtención de información, análisis, dominio, las evaluaciones, todos están trazando un mismo objetivo. Y es por eso que tenemos un método, tenemos un objeto, un objetivo, y esto deriva de qué? Acá arriba, acá, tenemos una planeación, la cual va a tener su problema, su objeto, su objetivo, sus evaluaciones, sus resultados. Y esto los grupos lo van a desglosar, los grupos base. De igual modo se puede hacer con los grupos formales, pero los bases son los que tienen trazado un mismo objetivo. Por eso
seguir un planeamiento. Todo surge ¿de qué? De una idea. Se te prende el foco, una idea, y aquí van a existir los métodos. ¿Los métodos de qué? El inductivo, un método que se utiliza al igual que el deductivo. Luego pasamos a las técnicas. Técnicas. Hay las técnicas de qué? Del diálogo, hay las técnicas de exposiciones, técnicas de debates, hay, ¿cómo se dice? Dilemas morales, sociodramas, como ya nombré, las exposiciones, lecturas dirigidas. Son un sinfín de técnicas que se utilizan para recolectar información, desglosarla, desarrollarla, finalizarla, tener los resultados, evaluarlas. Es por eso que es importante esto de la enseñanza y aprendizaje. ¿Y a qué va todo esto? A que el docente cumple una función. Antes de las técnicas se tienen los procedimientos y los métodos, pero una estrategia, ¿para qué va a servir? Sin una estrategia se puede llevar al cabo la enseñanza, pero necesitamos estrategias para desarrollar esa información, las problemáticas y todo eso. ¿Para qué te va a servir las estrategias? Para tener ahí en base una información. Puedes utilizar los mapas conceptuales, que es una estrategia. ¿Para qué? Para que el alumno capte, desarrolle su información, un mapa conceptual, un mapa mental. Puede ser de igual modo el FODA, que es ver tus desventajas, ventajas, habilidades y todo eso. Son estrategias para ver, para hacer que el estudiante comprenda de mejor manera todo lo que conlleva esto. Y esto se desarrolla con el objetivo de que se aprenda. No solo es la información tradicional, como si ya se ha mostrado. Todo surge de una idea, se plantea, se ejecuta, se tiene la sistematización de información, la consolidación de dicha información. Tienes también la aplicación de estos conocimientos. A ver, ¿para qué se puede aplicar? Algo que en clase nos demostraba es cuando tenía yo un profesor que me enseñaba sobre los átomos, qué eran los átomos, para qué servía y todo eso. Tengo un conocimiento de memoria, que es de los átomos. Antes se conocía que los átomos no podían reproducirse, pero ahora se han descubierto que hay partículas más pequeñas, las cuales son los electrones y los neutrones. Los protones que tienen carga positiva y los neutrones que tienen carga negativa. Ese es el conocimiento que mi profesor nos hizo aprender de memoria, cosa que está bien, no al 100%, pero de igual modo, ¿para qué me sirve esto? El conocimiento ya está ahí, pero yo he analizado, he expresado la manera de entender qué es los átomos. Es una derivación científica de las ciencias naturales. Tienen sus divisiones, protones, neutrones. Ahí yo ya estoy desglosando el conocimiento que tengo. Eso según a qué, a la habilidad del dominio que tengo, de la manera de hablar. Es por eso que al hacer el docente la clase didáctica me ha enseñado y yo he aprendido. Es por eso que hay muchas perspectivas las cuales ha desarrollado el docente. Y ahí tenemos ya el conocimiento previo que yo ya tenía sobre los átomos, el conocimiento previo que ahora tengo sobre la enseñanza y aprendizaje, qué es lo híbrido. Lo híbrido es mixto o es el blended en inglés, como lo dicen, como yo lo investigué igual, la búsqueda de información, acá tenemos. Es por eso que está bien tener los conocimientos, pero el uso de razón. El ser es cuando yo ya sé lo que soy. Y el saber es cuánto sé, cuánto ya he aprendido. Y el conocer cuánto ya conozco de toda esta información. El desarrollo lo he hecho yo, pero el docente ha tenido un papel importante en esto para que yo aprenda. Y es por eso que estamos llegando ya al punto final de esta exposición. Pero es eso, hay estrategias, métodos, técnicas para el aprendizaje, la didáctica que hace el docente, la habilidad, el dominio, los valores, sentimientos que tengo como persona hacen eso, conocimiento, haciendo que tenga una conducta, para así decirlo, buena al momento de tener ya el conocimiento, la información y que yo deshile este conocimiento. Por eso doy gracias a las clases de enseñanza y aprendizaje híbrido. Se han desarrollado en este caso por Edson Peña.
el cual ha desglosado toda la información que él ha aprendido. Él, como antes de ser profesional era estudiante, y ahora que es un profesional ha hecho que la información sea lo más clara posible. Y aquí está, la estoy desenvolviendo de la mejor manera. Estoy aplicando mis conocimientos previos, haciendo el uso de mi conocimiento antiguo, mi conocimiento nuevo, y esto es mi exposición. Yo estoy haciendo no un nuevo conocimiento, estoy desglosando todo lo que nos han enseñado, haciendo el buen uso de estas teorías, técnicas, prácticas que se han tenido. Y sin más que decir, doy gracias por todo el contenido que tenemos. Hemos llegado al final de mi exposición haciendo el uso de la habilidad del dominio, en este caso demostrado. Muchas gracias.